Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. Que la paz de Jesucristo esté en cada uno de sus hogares. Es más que un privilegio para mí poder estar aquí y compartir lo que nos enseña la palabra en Romanos 8. Quiero parafrasear algunos versículos que nos dicen en el 16, 17 y 18, donde el mismo Dios nos llama y el Espíritu da testimonio de que somos sus hijos, de que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y que siendo sus hijos vamos a pasar por adversidades, van a venir aflicciones, van a venir cosas que no nos van a agradar. Pero Dios es fiel y es justo, porque su palabra ahí mismo en el versículo 28 nos dice que sabemos a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, pero son a todos aquellos que confían, que creen y que profesan ser hijos de Dios, aquellos que Él predestinó. Damos gloria este fin de semana. No tan solo cantaremos nosotros, los que somos parte del ministerio, sino que también ustedes serán parte de esa adoración, de este cántico como iglesia. Dios les bendiga y cantemos al Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que somos tus hijos. Te adoramos, Padre. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo
no podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Es mi ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Y alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bendiciones. Bendiciones, como aquí sentado, quizá a dialogar este tema. Seguro tú sabes que hemos estado conversando muy intencional algunos de los temas que vamos a compartir. Y hemos decidido, ¿verdad?, también compartir con nuestros hermanos, ¿verdad?, llegar a sus hogares a través de esta conversación que hemos sostenido ya y que Dios nos ha permitido tener. Y poder nosotros hoy conversar la palabra, como el Señor a cada uno nos ha ministrado de manera. Hemos compartido muchísimos testimonios, hemos estado oyendo bastantes testimonios. Y me gustaría escuchar contigo, quizás escucharte primero, quizás cómo tú entiendes que Dios ha hablado a tu corazón en este tiempo, te ha ministrado en todo este proceso. Claro, tú sabes que, como bien conversábamos antes de iniciar ahora la grabación, cada uno de nosotros está teniendo su propia situación, cada uno de nosotros está teniendo su propio reto. El asunto de estar en la casa, el asunto de sentirse en determinado momento confinado en un lugar, todo eso. Pero ha sido un momento de aprendizaje, ha sido un momento definitivamente para uno procesar muchas cosas, procesar, por ejemplo,
la fragilidad de muchas de las cosas que uno tiene, por ejemplo, establecidas, de cómo muchas cosas tú tienes todos los planes del mundo y como te dice la palabra, uno hace planes y al final el Señor es quien decide. Todas esas cosas. Ha sido un momento para meditar mucho en el control que tiene Dios sobre todas las cosas y porque por más que uno planifique, por más que tú veas al futuro y diga voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, al final Dios sigue estando en control. Y yo creo que si te puedo decir una enseñanza básica principal así ha sido esa, ver cómo Dios ha estado en control de todas las cosas. Obviamente la búsqueda con el Señor, la lectura, no solamente de la palabra, de libros cristianos con los cuales uno se nutre. Creo que todo eso ha sido parte del proceso de aprendizaje, pero yo creo que sobre todo te puedo decir cómo Dios está en control de todas las cosas. Creo si te puedo decir algo puntual es ese. Creo que sí, igual todo, y como también te he compartido, el fortalecimiento propio de nuestra familia, nuestro tiempo de devocional, nuestro tiempo de oración, creo que ha sido personalmente para mí un tiempo donde he salido mucho más fortalecido. El hecho de que en muchas ocasiones, por ejemplo en mi caso, con mi esposa, que no tenemos tanto tiempo en un momento determinado para dedicarlo a eso, ahora hay tiempo suficiente y tener espacio hasta para aspectos personales o institucionales, por ejemplo, como el caso que se ha dado, de aspectos en que tienen dedicado sus espacios, entonces poder unirnos y orar por esas cosas, yo creo que ha sido un tiempo de bendición y personalmente puedo destacar que la calidad del tiempo de oración familiar, individual, junto como familia, ha sido también de mucha bendición también en esto. Sabes que hemos estado conversando sobre muchas personas que de una u otra manera también, al igual que tú y que yo, también el Señor está confrontando. O sea, todos sabemos que estamos siendo enseñados en todos los aspectos, en aspectos de arrepentimiento, en aspectos de revisar lo que acontece en nuestras vidas, pero nosotros hemos pasado como iglesia también con algunas personas que no hemos enterado y yo quisiera mencionártelo para que no se me escape ninguno de los nombres de que tú conoces, pero que quizá algunos también en sus casas no conocen o sí saben y que hemos estado orando, pero todos nosotros sabemos que, por ejemplo, Eury perdió a su papá en este proceso, en esta pandemia, ¿verdad? Perdió a su papá. Doris, nuestra hermana Doris, perdió su mamá también en este proceso. Murió una hermana también que amamos, nuestra hermana Ana Joaquina, ¿verdad? Las personas que amamos, los cuales sus nietos están aquí, son personas que nosotros los hemos visto crecer y que han sufrido también en este proceso. A Miguelina, la esposa de Colón, como conocemos, ¿verdad? Nuestra hermana Miguelina, también muere su papá recientemente, o sea, bien triste, donde hemos tenido que también estar, también pierde su papá. La mamá, la abuela de Pedro, también tiene que hacer una cirugía de emergencia con un problema de salud de su pierna, ¿verdad? Nuestra hermana Zaida, ese asunto. Y también conocemos de Alejandro y la dificultad también con su papá, ¿verdad? Sobre todo sobre la crisis que ha tenido como familia. Realmente son cosas que hemos estado experimentando, como la que tú acabas de experimentar. Bueno, la manera en que Dios está trabajando mi corazón ha sido diferente a cómo Dios está trabajando el corazón de cada una de esas personas. Y si yo te preguntara ahora, ¿cómo tú has tenido que lidiar, por ejemplo? ¿Cómo tú has manejado ese proceso? Yo quiero que podamos escuchar uno de los testimonios de todo esto, ¿verdad? De todos estos hermanos que te mencioné, pero quiero que destaquemos ahora el testimonio de Alejandro, que pudiéramos compartir. Perfecto. Alejandro, un pastor de esta iglesia también, con una situación diferente de su crisis, como todos la tenemos diferente, como ya tú mencionaste la tuya, yo mencioné la mía. Pero vamos a escuchar la de él. ¿Qué tal si escuchamos la de él? Y de ahí, después que escuchemos, me gustaría escuchar de ti cómo tú has manejado a través de la palabra esos aspectos de la vida. Correcto. ¿Qué tal si escuchamos ese testimonio? Bendiciones desde la Iglesia Evangélica Menonita Central. A pesar de esta dificultad, de esta pandemia, la distancia que hay personal, damos gracias a Dios por la bendición de poder llegar hasta sus hogares por este medio. Quisiera compartir un verso que se encuentra en Romanos 8:28, que todos conocemos y que incluso aquellas personas que no conocen de Cristo, no tienen una relación personal con Cristo, suelen usarlo. Y es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo siento que la enseñanza más grande para mí de este pasaje
ha sido que muchas veces vemos el pasaje y decimos entenderlo y realmente no lo entendemos, porque dice el pasaje, dice, todas las cosas, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y nos preguntamos, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas incluyen las cosas buenas, las cosas malas. Malas para nosotros, pero en el momento en que nosotros entendemos que el verso 29 explica que ese propósito que Dios tiene para con nosotros es que seamos a la imagen de Jesucristo, es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros y es fácil usarlo cuando viene una bendición, es fácil usarlo cuando me promueven en el trabajo, cuando tengo algún premio. Yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero cuando estamos en la dificultad, en medio de la dificultad, sin que haya terminado el proceso, podemos decir este verso. Podemos entender que a veces las cosas que el ser humano entiende como tragedia, la pérdida de un familiar, la enfermedad de un familiar, una enfermedad personal, la pérdida de un trabajo, cosas difíciles pueden ayudar para bien. ¿Cómo? La Biblia enseña que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, porque lo que Él quiere es trabajar el carácter de Cristo en nosotros, y si lo que tenemos en el momento según el propósito que Dios tiene con nosotros todavía nos falta para esto, Dios va a usar los procesos para cambiar nuestro corazón. Aplicándolo ya, haciendo un puente de lo teórico a lo práctico. Sé que es conocimiento de muchos, pero sé que de otros no. El proceso que Dios ha estado trabajando conmigo, con mi familia, con todas las personas a mi alrededor. Para el mes de noviembre, a principios de noviembre, mi hermano comenzó a pasar por una depresión y al final, en diciembre entonces, recibimos la noticia de que muere, de que fallece, de una manera que nos deja a todos con el corazón roto. Luego, a poco tiempo de eso, entonces en enero, mi papá, producto de la depresión, pensábamos nosotros, comenzó a enfermarse sin haber nunca ido al médico, sin que nunca le hayan pasado suero, y nosotros entendíamos que era por la depresión. Después nos enteramos que tenía un tumor en el pulmón izquierdo que le había llenado el pulmón de líquido, y tuvieron que intervenirle 2 veces para sacarle este líquido, y ahí fue que se dieron cuenta entonces que tenía un cáncer, y entonces se le suma a esa dificultad que hay una pandemia, que estamos todos siendo afectados por esto, y no podemos tener contacto con nadie, con las personas que quieren estar presentes con nosotros, el apoyo de los hermanos, de la familia. Tenemos que estar alejados de todo, y el mismo proceso de ir al tratamiento, entonces nos asusta ir, porque no sabemos si alguien puede contagiarle. Y su caso particular es que él es vulnerable a esto por su enfermedad y por su edad. Y en medio de toda esa dificultad, como seres humanos podemos colapsar, como seres humanos podemos flaquear y podemos tirar la toalla y perder las fuerzas. Y tendemos a preguntar, ¿cómo es posible que Dios permita que vengan tantas cosas? O viene la famosa pregunta, ¿por qué? En mi caso, de que sirvo al Señor desde pequeño, entender, Señor, yo te he rendido mi vida y lo que he buscado es tu reino, tu gloria. ¿Cómo es que tú permites que llegue esta situación, esta dificultad a mi vida y afecte de esa manera como está afectando, Señor? Porque vivimos diciendo teorías de que tú eres cristiano, tú estás llamado para toda bendición, todas las cosas buenas, que si algo malo te pasa, estás en pecado. O sea, en medio de todas esas teorías andando por ahí, uno se pregunta el por qué. Un pasaje paralelo a este que caló mi corazón, me llenó y me hizo pensar entonces y ver las cosas de otra forma, es el que dice, traed, por nada estéis afanosos, antes bien,
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, súplica, ruego y el entender, sean conocidas vuestras peticiones. Dice, no estéis afanosos. Van a venir situaciones, la Biblia prevé que van a venir situaciones difíciles para nuestras vidas, que van a causar que estemos afanosos. La presencia de esta expresión en la Biblia es diciéndonos que Dios sabe que van a venir situaciones donde tú y yo nos vamos a sentir afanados. Y dice, por nada estéis afanosos, por nada. No hace excepciones, no dice, no estéis afanosos, a menos que, no dice eso, dice, por nada estéis afanosos. Y el entender entonces que te dice, sean conocidas. Dios dice, no te afanes, pero no te dice, no te quejes. Él dice, yo quiero que tú, si hay algo que está agobiando tu corazón, hay una forma en la cual tú puedes sacarlo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Él con acción de gracias. Entender que en medio de toda la dificultad, el Señor, a pesar de la dificultad, ha mostrado su mano, ha abierto puertas que de otra forma, que si no es Él, es imposible que hayan sucedido. El entender que en medio el apoyo y el respaldo de todas las cosas que ocurrieron en medio de la pérdida de mi hermano, después de que mi papá se enferma, él tuvo que ir varias veces a la clínica a ver qué tenía, qué le pasaba, y nunca le dijeron nada, no le encontraron nada aquí. Entonces, estando mal de salud, tiene que salir de San Juan y él va a una cita para revisar su presión e ir al urólogo, y va ese día para eso, y en el camino se pone mal. Y ahí es donde se dan cuenta de que tiene líquido en el pulmón y que pudo haberle dado un edema pulmonar si pasaba una hora más. Ver cómo Dios permitió que pasara todo esto para que él pudiera conservar su vida. Ver cómo Dios permitió que él fuera drenado mucho antes de la pandemia. Mucho antes de que todo este proceso se agudizara y no pudiéramos hacer el proceso, porque probablemente las personas iban a creer que era otro caso de coronavirus por no poder respirar. El ver cómo, a pesar de tener escasos recursos, mi papá fue atendido en una de las mejores clínicas, y el dinero, nosotros no hemos tenido que pedir recursos económicos. El ver cómo han llegado personas a acercarse y decirte, el Señor me mandó a darte esto, y después darte cuenta que era la cuenta del hospital, son cosas que yo no puedo expresar y decir, Dios no ha estado con nosotros, porque Él ha mostrado su presencia. Y si Él ha mostrado su presencia, significa que Él está ahí, que Él nos sostiene. Bien, realmente confrontante cuando tú escuchas, por ejemplo, las cosas que otras personas están pasando y de verdad no deja una lección, porque muchas veces tú estás pensando que a ti se te está acabando el mundo porque el niño quiere jugar mucho contigo o porque las últimas galletas se te quemaron, y cuando tú te das cuenta, entonces hay otras situaciones, ¿verdad?, que otras personas están pasando. Pero como te decía al principio, quiero llevarnos a meditar en lo que nos dice Romanos 8:28, que Alejandro aquí en su testimonio también nos contaba. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Nosotros pudiéramos debatir mucho sobre lo que es ese todas las cosas. Y creo que Alejandro explicó muy bien. No es solamente enfocarnos en las cosas buenas, como puede suceder en algún momento determinado, sino también pensar en que son todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien. Y yo creo que esa parte no es la difícil de entender, sino en la segunda parte del versículo nos dice entonces, a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, ¿cómo yo voy a definir, cómo yo voy a determinar en mi vida que yo sí amo al Señor y que por tanto todas las circunstancias que me están pasando se encaminan para obrar para bien? Y yo creo que la respuesta la tenemos en el mismo capítulo 20, el capítulo 8, nos dice, bueno, el versículo 28, a los que aman a Dios, pero inicia el capítulo 8 del libro de Romanos, comienza diciéndonos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y creo que el verso 4 nos dice, bueno, hay quienes andan conforme a la carne y quienes andan conforme al Espíritu. Entonces los que andan conforme al Espíritu son los que obviamente están amando a Dios, o los que de verdad están mostrando ese amor hacia Dios.
Cuando nosotros de verdad estamos enfocados en amar a Dios y de verdad nuestra vida está buscando glorificar el nombre de Dios, cuando de verdad nuestra vida está buscando glorificar el nombre del Padre, entonces yo puedo decir, sí, esa persona ama a Dios. Cuando recientemente tú recibes una llamada, mira, murió X familiar, pasando por una pandemia en la cual muchas veces tú no tienes con quién darte consuelo. La realidad que nosotros vivimos, muchos como creyentes, es que tú puedes perder un familiar, tu familia tiene la potestad de estar ahí o tiene el poder de estar ahí, pero hay hermanos en la fe que tú quieres ver, los que de verdad te pueden dar consuelo, los hermanos que de verdad tú tienes que estar ahí. Y entonces la realidad que nosotros enfrentamos, la realidad es que esas personas no pueden estar ahí, no te puedo visitar y tú tienes que tomar un teléfono y dar una condolencia por una llamada de teléfono. Entonces se vuelve una situación muy difícil. ¿Y qué es lo que te queda? No te queda otra cosa de saber, por más difícil que sea, por difícil que sea el trago, la realidad es que dice la palabra que esto está obrando para bien. Confiado, ¿verdad?, en que tú amas al Señor, confiado en que estás buscando al Señor y que se va a glorificar el nombre del Señor. Pero lo único que nos queda es decir, bueno, hermano, esto obra para bien. Es el consejo que puedo dar. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé de qué forma, esto obra para bien. Estaba hablando, por ejemplo, ayer con una hermana, 2 pérdidas en cuestión de un mes. La pérdida de un niño, la pérdida de su padre. Y tú dices, no tengo más nada que decirte, hermana, no tengo palabras, no puedo estar al lado tuyo, no puedo visitarte en tu casa. Es solamente decir, todo obra para bien. Es lo único que nos queda. Ahora, esa pregunta que tenemos que hacernos, ¿de verdad yo amo a Dios? ¿De verdad yo amo al Señor? ¿De verdad estoy enfocado en amar a Dios? Porque esa es la única manera en que va a obrar para bien. Si yo no estoy buscando de Dios, si Dios no es mi prioridad, si yo no amo a Dios, si lo que estoy buscando es satisfacer mi carne, entonces yo no puedo hacer la misma promesa. La promesa está basada en que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Y tenemos que ver en la palabra, obviamente, qué significa ese amar al Señor, qué significa amar a Dios. Y amar a Dios, te decía bueno, que de verdad estoy enfocado en alimentar el espíritu, en vivificar el espíritu y no la carne. Más adelante Romanos 8 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces un ejemplo claro, amar a Dios implica eso, poner a morir la carne y que el espíritu se vivifique. Entonces tenemos que enfocarnos en el espíritu. ¿Qué es lo que el espíritu quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Pasa esta situación, pasa esta circunstancia, algo quiere Dios mostrarme y enfocarme en Dios, no en lo que yo estoy pasando, porque lo que yo estoy pasando, como vamos a ver más adelante, es momentáneo, es pasajero, sino que es lo que Dios quiere mostrarnos con eso. Y yo creo que tú hace unos días compartiste conmigo uno de los mejores ejemplos que yo creo que puede dar a demostrar esto. Si nosotros buscáramos en la Biblia dónde hay un ejemplo de una persona que haya dicho con sus labios, yo amo a Dios, pero que al mismo tiempo haya sido confrontado de si tú amas a Dios. Y a mí me gustaría, ¿verdad?, invitarte a que tú leas ese pasaje para nosotros, que puedas leer en el libro de Juan, la historia de Juan, de Jesús y Pedro y Juan, y cómo todo esto entra en lo que tú dices, yo amo a Dios. Bien, totalmente de acuerdo, es una situación bien difícil. Y recuerdo que entonces en el tiempo devocional y cuando te compartía, de las decisiones que hemos tomado es tomar libros para leer y tú sabes que dedicamos mucho tiempo al comentario, a la profundidad de muchos pasajes, pero hemos querido como tener los pasajes y verlos de manera libre, como dejar que el Señor nos transmita sus enseñanzas de manera sencilla en una conversación y dentro de eso entonces tomar un tiempo devocional con la familia, con los hijos. Y como bien tú decías, ya llegamos como a la parte final del capítulo que vamos de Juan, que tiene que ver exactamente con esta parte, y Juan 15 habla sobre ya el proceso cuando el Señor le está diciendo a Pedro de que apaciente mis ovejas y le está reprendiendo. Dice 21:15 de Juan, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le está haciendo, como tú sabes, una comparación pública ante los demás. Está diciendo, ¿tú me amas más que estos? Y sigue diciendo entonces, le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, ya sin la comparación aquí, ya le elimina la comparación y vuelve y le señala por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. No vamos a explicarlo porque no es la idea de vamos a tener una enseñanza, pero sí el tener el contexto de esta parte. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le hubiese dicho por tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cuando nosotros vemos esto y vemos así brevemente a Pedro, de los escenarios de donde viene anterior, que nosotros lo manejamos perfectamente, viene de haber negado al Señor, de haber dicho, no, Señor, olvídate, yo no te voy a negar. Y uno de los discípulos más Ajá, y este más escenario expresivo. es donde se tira de la barca para ir a ver. El Señor, no, yo voy. Y no lo conocemos más después de la crucifixión hasta este pasaje. Es decir, no lo encontramos más hasta esto. Es decir, que aparece ya cuando va a la parte de la tumba, que es donde de nuevo aparece, y luego ya aparece bajo esta escena de nuevo. ¿Y de qué manera? De donde tú dijiste anterior, que no, yo no te voy a negar, o la escena del lavado de los pies, no. No me lave los pies. A mí tú no me lo vas a lavar. O quién fue que lo defendió al Señor cuando me venían a que cortó la la oreja. oreja. O sea, estamos hablando de una persona que con sus acciones, desde que tú lo tomas allá arriba, el que decidió, vamos a caminar sobre las aguas, vamos a cortar aquí el que viene. No, Señor, yo no te... No, Señor, esto no va a sucederte. Que acontezca. Cuando tú ves todo ese escenario y vuelve aquí, ya había negado, ya había vuelto a regresar a lo que él hacía, a la pesca. Alguien que había dicho, no, Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto aquí, todo. Hay un escenario de lo fácil que tú y yo podemos decir con nuestras palabras de que verdad amamos a Dios. Entonces, cuando tú ves esto y te detienes, no quizá en verlo en el contexto que te estaba diciendo, muchas veces de verlo teológicamente y tener una explicación, sino verlo sencillo, en una explicación ahora bajo lo que está sucediendo. Tú ver sencillo, Señor, verdaderamente yo te estoy amando. O viendo la circunstancia de que me persiguieron, Señor, te persiguieron y me fui, volví a regresar a lo mío. Cuando tú ves esto y te ves lo que está sucediendo, tú tienes personas ahora con temor, tú tienes personas con miedo a perder su vida, tú tienes personas preocupadas por todo lo que está sucediendo. Y quizás ahora, en como tú y yo pudimos compartir nuestro testimonio, igual, buscando más de Dios, queriendo que ya se aperture para venir a la iglesia. Pero de verdad yo te estoy amando. O cuando todo vuelva aparentemente a la normalidad, que se vende como que vamos a volver a la normalidad, no va a suceder, eso no va a volver a la normalidad. Entonces, como yo recuerdo, compartí a mis hijos y les decía, nosotros vamos a tener personas que van a regresar. Quizás este es el propio ejemplo que tenemos. Volviste a la pesca, dijiste muchas cosas por el Señor, yo te amo, yo esto, hasta que no llegaron momentos difíciles como tú estás dispuesto a perder tu vida por mi causa. Tú estás dispuesto a esto. Entonces viene ese encuentro de confrontamiento o de confrontación. ¿Me amas? Y 3 veces tienes que preguntártelo. Y entonces te va a entender al final, te entristece. Porque, Señor, tú conoces todo. Tú conoces mi corazón como conoce el tuyo. Y hasta qué punto entonces tú y yo entonces de verdad estamos amando. Porque era como tú estabas señalando, es como el testimonio que hemos escuchado. O cada uno, la circunstancia que nos está pasando distinta. Porque como tú sabes, cada circunstancia de lo que estamos viviendo es diferente en esta experiencia que hemos tenido. Y es así. Una de las cosas que nosotros tenemos que meditar y bien conversamos, cada persona está pasando por sus propias circunstancias y en sus propias circunstancias es como si el Señor le estuviera preguntando, ¿tú me amas? Exacto. ¿Tú me amas? Y tú me amas. Le está preguntando en varias ocasiones a través de esas circunstancias. Y yo quiero que nos veamos quizás dentro del espectro de las circunstancias que nosotros pasamos. Y en el caso de Alejandro, yo quiero mostrarte, por ejemplo, algunos casos de estudiantes universitarios, por ejemplo. Estudiantes que no tienen una familia o no tienen un caso de un familiar enfermo, nada. Pero para que tú escuches, por ejemplo, cómo hay otras luchas, cómo otra persona está lidiando con eso, cómo algunos jóvenes, por ejemplo, en la etapa universitaria tienen que meditar entonces. Todo obra para bien. ¿Cómo es que todo obra para bien? ¿Cómo es que todo obra para bien? Yo tengo 2 testimonios ahí que me gustaría mostrar también para que nosotros estudiamos. Bueno, así, tan sencillo, con cosas sencillas. Pues quizás yo escucho el primero, escucho el de Alejandro y me siento confrontado. Bueno, yo no tengo un familiar enfermo, yo no tengo un familiar no tengo que estoy estar pasando viajando por a Santo Domingo, donde corro el riesgo de que pueda infectarse o no he pasado quizás por la muerte cercana de un familiar, como los hermanos que mencionaba. Pero yo quiero que veamos cómo en el otro espectro, cuando tú lo escuchas, dices, pero eso no es nada. Por ejemplo, falta de tiempo o el estrés, otra cosa. Pero tiene que ver a esa persona, su problema está también obrando para bien. Vamos a pasar a ver esos testimonios y volvemos otra vez. Hola, bendiciones. Una de las cosas que Dios me ha permitido crecer en este tiempo de cuarentena es depender de Él más en la oración, orar aquellas cosas que leo en mis devocionales
y después que la leo, nuevamente traerla a mi mente para que la ansiedad y la preocupación no lleguen a mi corazón en medio de esta cuarentena. También he estado meditando en este tiempo el gran sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ya que a mí me ayuda a recordar que mi morada no está aquí en la tierra, sino en la eternidad junto con Él. Y eso a mí me da paz y a la vez me da esperanza y me ayuda a depender más de Él. También he estado leyendo libros que había empezado antes de la cuarentena y que he terminado, y libros que he comenzado también en la cuarentena y que también he terminado gracias a Él, que me ayuda a entender en el Dios en quien yo he creído y que Él es todopoderoso y que Él gobierna sobre todas las cosas. Hello. Bueno, rapidito porque me enredo. Este proceso me ha enseñado muchísimas cosas y le doy gracias a Dios por cada una de ellas, porque entiendo que tienen un propósito y que Él me las ha mostrado para que yo pueda cambiarlas y hacerlas una prioridad. Y una de ellas es la disciplina. Antes yo pensaba que no me daba tiempo para nada y no consistía en eso, sino que me costaba mucho establecer hábitos y por eso no era la persona más disciplinada que digamos. Eso me estaba afectando, no solo en el ámbito más importante que es en el espiritual y mi relación con Dios, sino también en lo académico y en otros aspectos de mi vida. Y pues me di cuenta que obviamente no puedo remediarlo por mí misma, sino que estoy orando bastante por ello y pido a Dios que ponga en mi corazón las herramientas adecuadas para poder cambiarlo, porque sé que voy a mejorar mucho si lo cambio. Y a veces me encontraba leyendo o prestándole más atención a un libro de la universidad que a la misma Biblia. Tal vez duraba 2 o 3 días sin leer el libro que estaba leyendo. Me daba vergüenza conmigo misma y más aún con Cristo volver a empezarlo. Y traté de cambiarlo muchas veces por mis fuerzas. Y obviamente no es por mis fuerzas que lo voy a cambiar, sino con su ayuda. Y pues creo que todos tal vez nos hemos encontrado en una situación así, y más en este proceso, que tal vez nuestros planes se han derrumbado a causa del virus, a causa de la pandemia, y decimos, Señor, haz tu voluntad, pero en realidad no confiamos lo suficiente en la voluntad del Señor. Y creo que ese también es un aspecto en el que Dios ha trabajado en mí. Y le doy toda la gloria a Él. Espero que en cada uno de nosotros el Señor siga trabajando muchos aspectos que nos mejoren cada día en nuestra vida cristiana y en general como seres humanos. Amén. Excelente, entonces, escuchar eso, me gustaría escucharte. Entonces. Sí, como te decía, entonces antes de habernos ido a los testimonios, te decía, cada persona está pasando por sus luchas, cada persona está pasando por sus pruebas, cada persona está pasando por sus situaciones y tenemos que verlo quizás en todo el parámetro. Por ejemplo, hablábamos, hay familias que le está faltando la comida, al que tiene el temor de que ha perdido su trabajo o no puede trabajar, esa es una prueba. Hay otros que la prueba es el claustro del hogar, hay otros que la prueba es la pérdida de un familiar. Estamos todos metidos en esto y cada quien pasando su situación en la manera en la que tiene que pasarla. Entonces, todo eso, pero yo creo que si hay una manera de nosotros ir quizás llevando todo esto a lo que el Señor de verdad quiere enseñarnos, mencionábamos ahorita Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas obran para bien, a los que conforme a todos a sus propósitos son llamados, pero no se nos puede quedar dos cosas bien particulares y bien importantes, que son de las cosas que he tenido que compartir con algunos hermanos, como te decía, de aconsejar, de hablar y al mismo tiempo de meditar de manera personal. El libro de Romanos nos hace claro el propósito definido y es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el pasaje nos deja dicho claramente que el propósito de todo esto es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, no es algo a lo aéreo. El pasaje deja dicho, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, y más adelante dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hay una promesa del Señor de que todas estas cosas no son al vacío. O sea, cuando tú estás pasando por una circunstancia, estás pasando por una situación, no es algo al vacío. Dios no hace las cosas como decían antes, a la brigandina, sino que el Señor sabe el propósito que está cumpliendo. Y ese propósito es que tú te parezcas más a Cristo, te parezcas más a la persona del Señor. Ahora,
en todo esto, sí llega un momento que uno se siente ahogado, tú te sientes como que estás siendo estrangulado, tú sientes como todo esto y de verdad llega la desesperación, puede llegar la ansiedad, puede llegar el estrés, la mortificación, la preocupación, todo esto. Pero el Señor nos da una promesa clara. Y yo creo que si yo pudiera cerrar con algo, no solamente a los que han pasado por algún momento de sufrimiento, a los que están pasando por algún momento de ansiedad o de angustia o de preocupación, si yo pudiera como dejarle con algo, que lo uso para mí, espero que sea de utilidad para cualquier persona que esté viendo, es que el Señor deja una promesa clara. Nos dice claramente aquí, del amor de Dios para con nosotros, no nos separará ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Ninguna de esas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Más adelante nos dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que te mencionaba anteriormente, en todas estas cosas nosotros somos más que vencedores, porque ya el Señor nos ha dado su amor, nos ha dado todo esto, entonces nosotros tenemos que confiar que todos los procesos en los que Dios nos está poniendo es para su gloria, es para acercarnos más a Él. Entonces, si yo pudiera terminar con algo de decir eso, nada nos va a separar del amor de Dios. Anclémonos más a Él, busquemos más de Él y busquemos de verdad amar al Señor de todo corazón, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. Amén. Esperamos que este tiempo, ¿verdad?, que hemos sostenido, que ya de hecho hemos tenido la oportunidad de compartir y ir viendo todo esto, el tiempo que estamos dedicando a la oración intencionalmente por cada uno de nuestros miembros, por nuestros hermanos, realmente siga siendo, como lo hemos podido ver a la luz de su palabra, tan claro, en que lo que debe estar claro aquí es el amor que yo tengo que tener hacia nuestro Señor. Y eso es lo que queremos transmitir y que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Seguimos orando y sabiendo y claro de que Él está al control sobre nuestras vidas. Amén. 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 ¿Qué tal si oramos? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo y ayúdanos a de verdad estar enfocados en que esto es para tu gloria, que tú estás en control y que todo obrará para bien. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a amarte de todo corazón, a poner a morir las obras de la carne y a vivificar el espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.